En este video repasaremos de manera bastante resumida la vida de Luke Castellan, desde sus inicios y primeros años de vida hasta su caída a la oscuridad y posterior redención. Cabe resaltar que esta información es extraída de la saga de libros de Percy Jackson y los dioses del Olimpo de Rick Riordan, por lo que es posible que encuentres algunas diferencias entre lo que te contaré a continuación y lo que verás en la serie y películas, así como también muchos spoilers, así que estás sobre aviso. Antes de comenzar, recuerden que en la cajita de descripción les dejo mi link de afiliado a Amazon, donde podrán obtener 30 días gratis de audiolibros ilimitados en Audible o 90 días gratis si tienes Amazon Prime. Yo suelo extraer la mayoría de las historias de audiolibros que consigo en esta plataforma, y la verdad es que tienen una amplia variedad de libros populares como Alas de Sangre, El Príncipe Cruel y Una corte de rosas y espinas, entre muchísimos otros. Así que ahí les dejo el dato. Luke Castellan nació alrededor del año de 1987 en Westport, Connecticut. Era hijo de Hermes, dios griego de los mensajeros, viajeros y ladrones, y la mortal May Castellan. Su madre era una mortal con una singular habilidad. Podía ver a través de la niebla, la cual ocultaba todo lo sobrenatural de los ojos mortales. Hermes y May se amaban y vivieron como una familia feliz durante los primeros meses de vida de Luke. A diferencia de los demás dioses que se iban abandonando a sus hijos con los mortales, Hermes decidió quedarse y participar en la crianza de Luke por algún tiempo. Un día, la familia viajó al campamento mestizo donde conocieron a Quirón, quien estaba a cargo del lugar. May, conociendo su habilidad, se presentó voluntaria para albergar al oráculo de los Delfos, lo que le permitiría leer el futuro y predecir profecías. Sin embargo, desconocían que el oráculo estaba maldito por Hades. Tras entregarle a Luke a su padre, May entró al lugar para comenzar el proceso. Desde el exterior, Hermes y Quirón observaron cómo una fuerte luz verde invadía las ventanas. Hermes intentó entrar y salvar a May, pero ya era demasiado tarde. Aunque la maldición no le permitió convertirse en la anfitriona del oráculo, le permitió prever el trágico futuro de su hijo, lo que terminó por enloquecerla. Hermes decidió entonces dejarla a su suerte con su hijo. Siendo un dios, conocía de sobra el futuro de Luke y veía lo mismo que May, pero no podía interferir en él. Durante su infancia, Luke vivió aterrorizado por su madre. Esta sufría ataques de locura en los que sus ojos se tornaban de color verde y gritaba horrorizada al oscuro futuro del pequeño Luke. La difícil situación de su madre hizo que al cumplir los 9 años huyera de su hogar. Viajó solo durante años, triste y desolado, haciendo amistades con mortales y semidioses que nunca duraban mucho tiempo. Finalmente, consiguió una espada celestial que le fue útil y salvó su vida en muchas ocasiones en las que los monstruos lo perseguían por ser un semidios. Tras un año vagando por las calles, Luke encontró la cueva de un dragón. Allí conoció a una chica llamada Thalia, que resultó siendo también un semidios. Se ayudaron mutuamente y lograron salir con vida. Con el tiempo, se convirtieron en mejores amigos y viajaron juntos, apoyándose el uno al otro para sobrevivir. Se enfrentaron a muchos monstruos y Thalia los salvó de la muerte en varias ocasiones. Compartían un vínculo bastante fuerte, tanto que a Luke se le hacía casi imposible decirle que no a lo que sea que ella le pidiera, lo que ponía en evidencia sus sentimientos hacia la chica. En una ocasión, la espada de Luke fue derretida por un ácido, por lo que desde entonces el chico se vio obligado a usar como arma un palo de golf. Un día encontraron una cabra a la que decidieron perseguir. Dicho animal resultó estar vinculada a Zeus. El animal los guió hacia una mansión. Allí fueron atrapados por un hombre llamado Halcyon Green, un semidios hijo de Apolo que había sido maldito y encerrado por los dioses en aquel lugar, lo cual había sido un castigo por haber visto el futuro e interferido en él salvando la vida de una niña. Parte de la maldición consistía en atraer semidioses a la mansión para que Halcyon viera cómo serían devorados por los monstruos que habitaban en aquel lugar.
Esto le molestó a Luke, quien se propuso encontrar la manera de ayudar al hombre a salir de aquella situación. Halcyon le explicó que varios semidioses antes que ellos habían caído en la trampa y como Luke creyeron poder escapar, pero cuando se dieron cuenta de que era imposible, se dieron por vencidos y fueron devorados por los monstruos. También les habló sobre un tesoro escondido en la mansión, ya que supuso que esa era la razón por la cual habían llegado, al igual que los otros semidioses. Pero cuando se dio cuenta de que los chicos en realidad habían sido llevados hasta aquel lugar, aceptó que no eran como los demás. Con la ayuda de las habilidades adquiridas por su padre, Luke logró abrir una caja fuerte, donde descubrieron que el tesoro era un brazalete mágico que se convirtió en el escudo de Égida, hecho por el mismísimo Zeus, lo cual pudo confirmar Thalía al ser su hija. Halcyon decidió entonces sacrificarse para salvar sus vidas, pero antes de hacerlo, hizo uso de sus poderes para ver el futuro de Luke, lo cual lo aterró. Le dijo al chico que había visto sacrificios en su vida, pero también traición. Le dio un diario y un cuchillo celestial, y le hizo prometer que aprendería de sus errores. Sin embargo, Luke pareció malinterpretar el consejo, ya que pensó que lo que Halcyon le había querido decir es que no se permitiera influenciar por los dioses, por lo que se prometió a sí mismo que lucharía contra ellos. Con la ayuda de Thalía, hicieron una bomba que Hal usó para matar a las criaturas, sacrificándose en el proceso. Gracias a esto, los chicos lograron escapar. Poco después, se dirigieron hacia un callejón donde encontraron a una pequeña niña de 7 años que se hacía llamar Annabeth Chase. Luke la abrazó y consoló hasta calmarla. La niña le contó que su familia no la quería y que estaba sola, lo que le ayudó a empatizar con ella debido al pasado que él mismo había vivido con sus padres. Él le prometió entonces que no dejaría jamás que algo le pasara, y acto seguido le dio el cuchillo que Hall le había obsequiado. Luke, Thalía y Annabeth se convirtieron en lo más cercano a una familia que podían ser, luchando contra los monstruos para poder sobrevivir y construyendo refugios donde pasar la noche. Un día, luego de luchar contra un monstruo, Thalía fue herida, por lo que Luke decidió llevar a ambas chicas a su casa. Esta fue la primera vez que regresó a aquel lugar tras 6 años de su huida. Allí encontraron a Hermes, quien le dijo a Luke que nunca tuvo que haber regresado. El chico le preguntó entonces por qué no había aparecido antes, cuando era atacado por los monstruos, o cuando temía por las crisis de su madre. El hombre le contestó que no había intervenido ya que conocía su futuro. Luke le pidió que le contara qué era lo que veía, pero Hermes se negó a hacerlo, así que triste y decepcionado se fue del lugar. Este breve encuentro marcó a Luke para siempre. Lo convirtió en alguien completamente distinto, un chico altivo y prepotente, como si tuviera algo que demostrar. Y aunque a la pequeña Annabeth, que lo veía como un héroe, no parecía desagradarle su actitud, Thalía pensaba lo contrario. Gracias a esto, Luke consiguió atraer más problemas y monstruos, poniendo en peligro sus vidas. Un día, se toparon con las cazadoras de Artemisa, quienes le pidieron a Thalía que se uniera a ellas, pero la chica se negó, ya que no quería abandonar a Luke y Annabeth, sobre todo tomando en cuenta la actitud que el chico había tomado últimamente. Poco después, se encontraron con Grover, un sátiro que los guiaría hacia el campamento mestizo, un lugar seguro para los semidioses. Pero en el camino, se encontraron con un grupo de monstruos enviados por Hades, quien estaba molesto con Zeus por asesinar a su amada María D'Angelo, por lo que envió a los monstruos tras Thalía como venganza. Lograron huir de ellos, pero por error, Grover los llevó a una mansión abandonada que resultó estar invadida por cíclopes. Pudieron llegar al campamento mestizo, pero se retrasaron el tiempo suficiente para que la manada de monstruos que les perseguía los alcanzaran. No podían correr más rápido que ellos, por lo que Thalía hizo el último sacrificio. Dijo que se quedaría atrás para que así Annabeth, Grover y Luke pudieran llegar con seguridad. Fue así como Thalía fue convertida en el árbol de Thalía gracias a la compasión de Zeus, su padre. Esto devastó a Luke, ya que Thalía representaba una de las pocas cosas buenas que tenía en su vida.
Luke vivió durante el próximo año en el campamento mestizo, donde no hizo más que sumergirse poco a poco en el odio y el rencor hacia los dioses debido a todo lo que había tenido que vivir. Entrenó fuerte todos los días, y con el tiempo se convirtió en el mejor espadachín del campamento. Pese a esto, no dejó de preocuparse por Annabeth, quien pronto creció convirtiéndose en una mujer y dejando atrás a la inocente y vulnerable niña que él había conocido. Cuando Luke cumplió los 17 años, Hermes le ofreció una misión. Debía buscar una manzana dorada en el jardín de Hespérides. La oferta, aunque lo hizo sentir honrado, levantó sospechas en él, ya que era raro que le ofrecieran una misión que ya había sido cumplida por alguien más. Sin embargo, siguió la misión y falló en el intento. Fue así como consiguió la cicatriz en el ojo, la cual le causó el dragón que custodiaba el árbol. Aunque falló en la misión, Luke pudo herir al dragón y robarle una garra, pero cuando regresó al campamento, fue recibido con burlas por parte de los demás campistas, lo que aumentó aún más su rencor hacia los dioses y su padre, ya que sintió que le habían ofrecido esa misión para ponerlo en ridículo. Poco tiempo después, mientras dormía, Luke fue contactado por Cronos, el señor de los titanes, ya que incluso en los pozos del Tártaro sintió el odio que Luke tenía hacia los dioses y se aprovechó de esto para convencer al chico de unirse a la causa de los titanes en busca de venganza. Luke aceptó la oferta y le fue dada una poderosa espada con la que podía dañar tanto a los monstruos como a los humanos. Este acto de traicionar al campamento mestizo no fue más que la primera parte de la predicción hecha por Hal, que no era más que la traición. Tras jurar lealtad a Cronos, este le asignó su primera misión, la cual consistía en robar el rayo maestro de Zeus y el yelmo de la oscuridad de Hades. Este acto comenzaría una guerra entre los dioses. Durante un viaje que hizo del campamento hacia el Olimpo, Luke puso en marcha el plan. Mientras los demás dormían, robó las armas sin levantar sospechas. Fue fácil para él, ya que los demás dioses jamás se habrían imaginado que alguien se atrevería a robar aquellas armas. Poco después, Ares descubrió la identidad del ladrón. Luke luchó contra él y fue derrotado, aunque por muy poco, ya que lo había subestimado. Sin embargo, se puede pensar que salió victorioso gracias a que endulzó a Ares recordándole que el robo de dichas armas llevaría a una guerra, y él, siendo el dios de la guerra, se vería beneficiado de aquello. Ares decidió entonces tomar las armas y mantenerlas ocultas en lugar de devolvérselas a Zeus y Hades. Luke regresó al Monte Olimpo antes de que alguien notara su ausencia, y aunque cumplió con su misión, su derrota en la pelea con Ares fue castigada por Cronos por medio de pesadillas. Cuando Luke cumplió 19 años, Cronos le informó en un sueño que otro campista vendría al campamento mestizo y que él evitaría la guerra entre los dioses al recuperar las armas robadas. Este campista resultaría ser Percy Jackson, hijo de Poseidón. Sabiendo que Percy era el chico del cual Cronos estaba hablando, Luke fingió ser bueno con él y pronto se ganó su confianza y amistad. Le dio la bienvenida a la cabaña de Hermes, donde los niños que aún no habían sido reclamados vivían, lo entrenó en combate y espada y le proporcionó el apoyo moral que todo recién llegado necesita. Sin embargo, a espaldas de Percy, era una persona totalmente opuesta. Un día, convocó al perro del infierno para que lo atacara, lo que hizo que Quirón pensara que el campamento no era un lugar seguro para Percy. Ignorando que la verdadera amenaza estaba frente a sus narices, Quirón envió a Percy, Annabeth y Grover en busca del rayo para evitar una guerra entre los dioses. Antes de continuar su búsqueda, Luke le regaló a Percy unos zapatos alados, los cuales, en realidad, estaban malditos, con el fin de arrastrar a Percy al Tártaro. Pero su plan falló cuando Percy le dio los zapatos a Grover y este consiguió escapar de la trampa. Finalmente, Percy logró completar su búsqueda regresando el rayo y el yelmo a sus dueños, y frustrando los planes de Luke y Cronos. Esto molestó a Luke, aunque fingió estar feliz por el éxito de su amigo. Pero por más que lo intentara, no podía ser del todo convincente, y en consecuencia se volvió más distante. Sabiendo que no podía levantar sospechas, decidió que tenía que hacer algo drástico.
convenció a otro campista llamado Selina de que fuera su espía, asegurándole que de esta manera salvaría vidas. Su encanto y personalidad seductora surgieron efecto en la chica y se enamoró de él, obedeciéndolo por completo. Buscando evitar que Percy interviniera de nuevo, lo llevó al bosque a solas, donde empezó a mostrar su verdadera personalidad oscura. Soltó un escorpión venenoso, esperando que picara al chico, y fue revelando poco a poco su deseo de venganza y su odio, así como su lealtad a Cronos, asegurando, además, que pronto habría una nueva edad de oro en la que Percy no haría parte. Entonces se fue, confiando en que el escorpión se haría cargo del resto, pero su plan falló. Decidió entonces dejar el campamento, pero su ausencia no impidió que el rumor de su traición se extendiera en el lugar, causando sorpresas en muchas personas, especialmente en Annabeth, quien veía al chico como un héroe. Desde aquel momento, Luke se dedicó a recolectar pedazos de Cronos de los pozos del Tártaro. Con cada nuevo recluta, encontraba un nuevo pedazo, y con el tiempo logró hacerse con un ejército de semidioses y monstruos. Tras un año de abandonar el campamento, tomó el control de un crucero de monstruos llamado Princesa Andrómeda, el cual le sirvió como base de operaciones. Empezó entonces su nuevo plan y con ayuda de Selina, su infiltrada en el campamento, envenenó el árbol de Thalía con veneno de pitón de las profundidades del Tártaro e hizo que culparan a Quirón, causando su despido y sustitución como director del campamento. Parece un poco contradictorio el hecho de que Luke hiciera esto, siendo que había compartido un estrecho lazo fraternal en el pasado con Thalía, pero la realidad es que el chico lo había hecho después de que Cronos le asegurara que curaría a Thalía con el vellocino de oro. Desesperados por salvar el árbol, Tántalo, el nuevo director del campamento, envió a Clarisse en una misión para conseguir el vellocino de oro, pero Hermes, el padre de Luke, convenció a Percy para que también fuera en su búsqueda, y para que además se encontrara con la princesa Andrómeda, esto con la esperanza de que se cruzara con Luke y lo convenciera de retractarse. Cuando Annabeth, Percy y Tyson llegaron al barco, fueron capturados por Luke. El chico les contó su plan de usar el vellocino dorado para completar la resurrección de Cronos, e intentó reclutar a los chicos a su causa. Ellos, por supuesto, se negaron. Percy le contó que Hermes estaba preocupado por él y por este motivo lo había mandado a ayudarlo, pero esto solo hizo que Luke se pusiera a la defensiva y ordenara que los usaran como alimento para un dragón, lo que una vez más no logró conseguir, ya que los chicos consiguieron escapar. Más tarde, Luke volvió a encontrarlos cuando intentaban buscar un bote para regresar al campamento mestizo. Allí, mientras los interrogaban en búsqueda de información sobre el vellocino, Percy logró engañarlo para que admitiera que había incriminado a Quirón por el envenenamiento de Thalía, lo que logró que el centauro fuera absuelto de los cargos. Esto, sumado al hecho de no conseguir el vellocino, enfureció a Luke, quien ordenó que los mataran. Pero Percy consiguió convencerlo de batirse en un duelo, algo que Luke no hubiera aceptado, de no ser porque todo su ejército lo estaba mirando y lo creerían un cobarde si no aceptaba. Luke derrotó a Percy con bastante facilidad, demostrando que era más hábil que el muchacho, pero poco después fue derribado por una flecha lanzada por Quirón y su familia de centauros, y gracias a esto pudieron escapar, lo que causó que el odio de Luke hacia el chico incrementara aún más. Percy regresó al campamento y usó el vellocino con Thalía, lo que funcionó incluso mejor de lo que esperaban, ya que la chica regresó a su estado natural, algo que en realidad había planeado Cronos. Anteriormente, Luke le había dicho a Percy que después de usar el vellocino para revivir a Cronos, se lo daría para que curara a Thalía. Cuando se enteró de que la chica había vuelto a la vida, pensó que estaría de su lado, tomando en cuenta que en su niñez, mientras compartían tiempo juntos, no hacían más que maldecir a los dioses. Tras la resurrección de Thalía, el segundo al mando de Cronos, Atlas, ideó un plan en el que le daría a la chica el poder necesario para destruir el Olimpo, y esta era la razón por la que Cronos quería resucitar a Thalía. Cronos asignó entonces a Luke para que le ayudara a llevar a cabo dicho plan, aunque el chico no estaba seguro de aquello, por lo que Cronos lo amenazó con que si no lo hacía,
sería elegido para ser su anfitrión y por ende sufriría un destino peor que la muerte. Luke sostuvo el peso del cielo y consiguió engañar a Annabeth para que lo sujetara después de ser capturada. Tras esto, él y Atlas utilizaron esto en su ventaja, forzando a Artemisa para sostener el peso del cielo en lugar de Annabeth. Y a pesar de sus acciones, Luke se sintió aliviado cuando comprobó que la chica estaba bien, aunque ocultó sus sentimientos de Cronos y su ejército. Atlas ordenó la muerte de Annabeth, pero Luke lo convenció para mantenerla con vida hasta el solsticio de invierno, poniendo como excusa el usarla como cebo para atraer a Percy, quien sabía vendría por ella. Más tarde, Thalía y Percy llegaron a la fortaleza de los titanes en el monte Tam, el lugar donde Annabeth y Artemisa permanecían cautivas. Luke le rogó a su vieja amiga que se uniera a él, pero ella solo consiguió preguntarle qué le había pasado, y se negó a unirse a su causa. Se envolvieron entonces en una intensa pelea que tardó mucho tiempo, hasta que finalmente Thalía logró tomar la delantera y arrinconó al chico al borde de un acantilado. Desesperado, Luke le recordó el odio que ella solía tener a su padre Zeus, lo que la hizo dudar. Aprovechando la oportunidad, Luke tomó la lanza de Thalía, quien por acto reflejo le asestó una patada lanzándolo al fondo de un acantilado. La caída parecía haberlo matado, pero poco después su cuerpo desapareció, y se supo que el chico había sobrevivido. La magia de Cronos había traído de regreso a Luke a la vida. Se cree incluso que Cronos devolvió el tiempo para poder salvarle la vida. Luke visitó a Annabeth mientras ésta se encontraba en su casa fuera del campamento. Allí le contó que temía por los planes que Cronos tenía para él. Aunque no le reveló toda la información, la verdad era que Cronos lo estaba presionando para que le sirviera como recipiente cuando él regresara a la vida. Sin embargo, decidió decirle a Annabeth que el titán lo estaba usando como un trampolín para conseguir sus objetivos. Desesperado, le pidió que huyera con él como en los viejos tiempos, pero ella se negó. Esto hizo que Luke finalmente cediera ante la propuesta de Cronos de que usara su cuerpo como recipiente para volver a la vida. Para esto, Luke tuvo que bañarse en el río Estigia y obtener una maldición por parte de Aquiles, la cual lo haría invencible, exceptuando un pequeño punto débil de su cuerpo. Luego, tuvo que conseguir la bendición de su madre, la visitó por última vez y consiguió lo que quería, aunque la mujer ignoraba sus razones. Al finalizar el ritual, Luke se volvió invencible, exceptuando su punto débil, el cual había sido asignado en su axila izquierda. Selina, que continuaba siendo su espía, le reveló información sobre el campamento, especialmente cuando el chico planeaba atacar mediante el laberinto. Sin embargo, con el tiempo, la chica quiso reivindicarse y dejar de traicionar al campamento y a sus amigos. Luke, por supuesto, no lo iba a permitir, así que la chantajeó, amenazándola con revelar su secreto delante de todos, e incluso amenazó con hacerle daño a Charles, un chico del cual estaba enamorada. Aunque Luke parecía estar sumido en la oscuridad, tenía momentos de luz en los que demostraba que aún conservaba bondad en él. Finalmente, terminó en la arena de Anteo en el laberinto. Allí, intentó convencer a Annabeth nuevamente de que se uniera a él, pero ella lo volvió a rechazar y escapó en compañía de Percy y Rachel. Empezó entonces la preparación para hacer el recipiente de Cronos, y cuando sus ojos se volvieron dorados, fue evidente de que Luke ya no tenía el control sobre su propio cuerpo. Durante el resto de la guerra, Luke estuvo bajo el control de Cronos, pero hubo momentos de lucidez en los que logró luchar contra el titán por el control de él mismo. Más tarde, supo que Cronos planeaba quemar el cuerpo de Luke para conseguir su propio cuerpo inmortal, lo que significaba que acabaría con la vida del chico. Mientras se llevaba a cabo la batalla final, Luke pareció luchar contra Cronos para no lastimar a Annabeth, recordando su pasado con ella y los sentimientos que guardaba por la chica, pero su lucha fue en vano. Cronos no iba a ceder. Más tarde, cuando se encontró con Quirón, este dijo que Luke solía ser un héroe, hasta que se dejó corromper por Cronos. Los ojos del chico se tornaron azules de nuevo y gritó: «Dijiste que los dioses se preocupaban por mí», pero casi de inmediato, Cronos volvió a tomar el control y empujó a Quirón lejos de él. Tras esto,
Annabeth le dijo a Cronos que estaba equivocada al pensar que podía haber algo bueno dentro de él. Luke tomó el control entonces y pronunció su nombre, temeroso, pero no pudo hacer más que eso. Hasta el final de la batalla, mientras se encontraban en el monte Olimpo, Cronos arrinconó a Annabeth inmovilizándola. Annabeth le habló entonces a Luke, esperando que la escuchara. Le dijo que eran familia, y le recordó las palabras que él pronunció años atrás, cuando apenas era una niña, cuando le dijo que nunca dejaría que le pasara nada malo. Cronos retrocedió, impactado al ver el rostro ensangrentado de la chica y el cuchillo que tenía en la mano, el mismo que Luke le había dado años atrás. Temeroso, repitió una vez más su nombre. Luke, ahora en control de su cuerpo, miró a Percy y le dijo que no podía derrotarlo. Él mismo debía hacerlo. Percy le dio entonces el cuchillo de Annabeth. Él lo tomó y se apuñaló en su punto débil. Su cuerpo cayó sin fuerza y sus ojos, ahora azules, miraron fijamente a Annabeth, quien le dijo que él era un héroe. Él, con las pocas fuerzas que le quedaban, le preguntó si ella lo amaba, a lo que la chica respondió que hubo un tiempo en el que pensó que lo amaba, pero que finalmente se dio cuenta que era un hermano para ella. Luke asintió, como si hubiera esperado aquella respuesta. Luego miró a Grover y le dijo que era el sátiro más valiente que había conocido. Luego usó su último aliento para pedirle a Percy que no permitiera que pasara lo mismo que a él con otros semidioses no reclamados, y Percy, sin pensarlo dos veces, aceptó su petición como una promesa. Tras esto, tomó su último respiro y murió. Las tres parcas aparecieron entonces llevándose el cuerpo de Luke, ya que el chico ya había cortado el hilo de su vida años atrás frente a Percy, prediciendo su muerte. Hermes bendijo a su hijo besando su frente, enfrentándose al trágico final que ya sabía que iba a suceder. Finalmente, Percy se aseguró de cumplir el último deseo de Luke, y gracias a su sacrificio, todos los dioses reclamaron a sus hijos semidioses sin importar quién fuera el padre inmortal. ¿Qué te pareció la historia de Luke Castellan? ¿De qué otro personaje de la saga de Percy Jackson te gustaría que habláramos en este canal? Déjame saber en los comentarios. Recuerda que en el canal están disponibles videos de otras sagas como Los Juegos del Hambre, Bridgerton, Diarios de Vampiros, entre muchos otros. Te dejo la lista de reproducción abajito en la cajita de descripción. Nos vemos en un próximo video.